Todo esto ocurrió en un viaje de pesca que hice a Canadá con mi padre. Llevamos años haciendo este viaje, básicamente desde que yo estaba en la escuela primaria. Es una de las cosas que más espero cada año. La verdad es que no sé si alguien ha vivido una experiencia parecida. Intenté buscar en internet, pero no había mucho. Si alguna vez has visto algo así, me gustaría que me lo contaras. Y por eso lo cuento así, porque quiero saber si alguien más ha visto alguna vez lo mismo. Durante años y años, siempre fuimos al mismo sistema de lagos en la zona rural de Quebec. Este último año tuvimos que ir a otro lago, porque la cabaña que siempre hemos utilizado se llenó demasiado rápido. Todo el mundo está obsesionado con las vacaciones al aire libre desde COVID, así que resulta muy difícil conseguir reservas. Así que encontramos una cabaña diferente para alquilar en la misma región general, y era definitivamente más remota que nuestra cabaña habitual. En el antiguo lugar solo podíamos conducir y aparcar. Estaba en una especie de grupo de cabañas y no muy lejos de un pequeño pueblo. Pero en este nuevo lugar tuvimos que aparcar el coche y navegar hasta la cabaña. Estaba en el lado más alejado del lago y mucho más remoto. Este lago era mucho menos profundo que al que estábamos acostumbrados. Muchos lagos están rodeados de un poco de marisma, pero este lago tenía toneladas de ella y no era muy boscosa, solo pantanos por lo que se podía ver. Además, apestaba. Tanto mi padre como yo estuvimos de acuerdo en que ojalá hubiéramos investigado un poco más el lago, pero había sido una reserva de última hora. Algunos lugareños nos dijeron que aún se podía pescar bien, así que esperábamos que así fuera. Cargamos nuestras cosas en el barco de pesca y cruzamos el lago hasta nuestra pequeña cabaña. Cuando sacamos las cosas de la barca, me fijé en unas depresiones muy raras en el barro. Eran realmente grandes y anchas, y también parecían tener 3 ramas muy marcadas en la huella, casi como si fuera una huella masiva con los dedos de los pies extendidos. Realmente no sabía lo que era, así que no pensé mucho en ello. Seguimos descargando el barco y creo que estábamos destruyendo esa marca en el barro con nuestras pisadas. De todos modos, ya era tarde cuando llegamos a la cabaña, así que no pudimos pescar nada. Esa primera noche, mi padre y yo nos tomamos una copa, nos sentamos en el porche y contemplamos el lago. Era agradable, era tranquilo. Normalmente los lagos son ruidosos, con bichos, ranas y pájaros, pero entonces me di cuenta de que este era extrañamente silencioso. No diría que era inquietantemente silencioso, pero definitivamente era extraño. Recuerdo un sonido distinto en particular. Este bajo, largo y profundo sonido de pulgar que era muy consistente. Y luego fue unos días más tarde que realmente lo vi. Estábamos alquilando la cabaña por una semana y nuestros primeros días de pesca fueron bien. Yo pesqué un puñado, pero mi padre realmente no pescó nada. El lago era muy poco profundo y los peces no parecían muy grandes. Una cosa que me gustó del lago es que era relativamente claro debido en parte a su poca profundidad. Y por eso pude ver a la criatura. Era la mitad de la semana y estábamos en la orilla norte del lago. No habíamos terminado aquí todavía y mi padre tenía la esperanza de que tal vez podría finalmente pescar algo. Llevábamos toda la mañana sin pescar ni un solo pez y yo podía verlos ahí abajo, pero no picaba nada. Y de repente todos los peces se alejaron. Todos nadaron lo más rápido posible, como si los persiguieran. Me estaba inclinando sobre la borda del barco, tratando de ver si quedaba alguno ahí abajo, cuando se acercó a nuestro barco. Era la criatura más grande y horripilante que jamás había visto, y parecía absolutamente repugnante y tenía un sentido maligno. Era el tipo de cosa que podría imaginar a la gente de las primeras naciones creando historias para advertir a sus hijos.
y era probablemente de 10 pies de largo y cubierto de verrugas masivas de aspecto bruto. Sus piernas eran probablemente 1,5 veces la longitud de su cuerpo, y terminó en los pies palmeados con enormes garras afiladas como cuchillas en el extremo. Las garras eran probablemente tan largas como cuchillos para carne. Su cabeza era la parte más repugnante y aterradora. Tenía grandes ojos amarillos, probablemente del tamaño de balones de fútbol. Encima de los ojos tenía unas espinas largas y finas que parecían cuernos. Este monstruo nadaba justo debajo de nuestro barco, probablemente 20 pies de profundidad. No sé si era consciente de nosotros o no, pero sí sabía que esto era de lo que el pez había estado huyendo. Lo vimos alejarse, encendimos el motor y nos fuimos a otra parte del lago. Creo que no le tuve miedo hasta más tarde esa noche. Al principio me pareció que habíamos visto un animal muy bonito, algo de lo que informar al National Geographic. Sin embargo, esa noche, tanto mi padre como yo lo volvimos a ver y nos dejó aterrorizados. Una vez más. Estábamos sentados en el porche disfrutando de una copa, y cuando el sol se puso, ese largo, bajo y palpitante zumbido comenzó de nuevo. El mismo zumbido que habíamos oído la noche anterior, y cada vez parecía más fuerte. Mi padre y yo intentábamos ver de dónde venía, del otro lado del lago. Y mientras nos esforzábamos por ver en la oscuridad, ocurrió algo que nos sorprendió y aterrorizó a los dos. Probablemente a unos 100 metros en medio del lago estaban esos grandes ojos amarillos y nos miraban fijamente. Y el zumbido se hizo más fuerte. Sabía que estábamos aquí. Nos estaba mirando y eso nos asustó. Y ambos entramos y cerramos la puerta. Nos fuimos al día siguiente. Y no creo que volvamos a ese lago en particular nunca más. No sé si lo que vi era un fenómeno de la naturaleza que llevaba vivo demasiado tiempo, o si era una especie de espíritu ancestral. En cualquier caso, todavía me da escalofríos. Antes podía acercarme a un perro como si nada, sin pensármelo 2 veces, sin ningún miedo. Ahora, sin embargo, vacilo o simplemente los ignoro por completo. Fue hace unos 3 años cuando esto sucedió. Quizá 3 y medio. El tiempo pasa rápido. Había pasado el día con unos amigos jugando al fútbol en el barro. Eso es fútbol en el barro y bajo la lluvia. Fútbol americano, si eso ayuda, ya que a veces la gente piensa que estoy hablando de fútbol. De todos modos, habíamos jugado todo el día aplastándonos unos a otros en el barro, volando en los charcos, y fue muy divertido. Empezaba a oscurecer y nos estábamos frenando. Todos nos rehidratamos y nos quedamos charlando un poco. Un equipo se enseñoreaba del otro. Ya sabes lo que pasa con los chicos y los deportes. Incluso las competiciones amistosas son combustible para el fuego. No podemos evitarlo. Había llegado con mi amigo Jeff y la gente empezaba a irse a sus casas. Nos quedamos un poco más tarde que la mayoría, pero al final empezamos a caminar de vuelta a nuestro coche. El aparcamiento estaba al otro lado del parque, así que fue un buen paseo de vuelta. Jeff se lanzaba la pelota mientras caminábamos y no hacíamos más que rememorar el partido y lo bien que lo habíamos pasado. A veces, la gente también lleva a sus perros al parque, pero la mayoría lo hace durante el día. El parque ya estaba bastante vacío y fuimos de los últimos en irnos. Empezó a llover ligeramente. Caminamos bajo los árboles para que no nos cayera encima. Y fue entonces cuando oímos por primera vez un aullido grave. Era como si al perro de alguien no le gustara la lluvia y se lo hiciera saber a todo el mundo. Unos minutos más tarde vimos un perro a nuestra izquierda, creo que al oeste. Era grande y negro con orejas largas y puntiagudas, y estaba sentado en lo alto de una colina, quieto como una piedra. Pensé que era un poco extraño, y le dije a Jeff, parece que la cosa nos está mirando.
Él solo se rió y siguió caminando hacia el coche. Ya casi habíamos llegado, y recuerdo que me empezaron a castañear los dientes de estar empapado. Empezamos a ponernos nerviosos cuando atravesamos esta zona de árboles, porque el perro negro ya estaba al otro lado. Tuvimos que movernos muy rápido para que eso sucediera. Y él estaba sentado allí en la atención otra vez, mirándonos caminar hacia el estacionamiento. Era extraño, pero realmente no pensamos demasiado en ello. Quiero decir, era solo un perro, ¿no? Y unos 10 minutos más tarde, después de hablar un poco más, entramos en el coche, y el perro estaba allí sentado justo al lado de la puerta del conductor. Los dos nos paramos en seco. No hizo ningún ruido, no intentó apartarse de nuestro camino. Simplemente se sentó en posición de firmes junto a la puerta. Jeff y yo nos miramos y empezamos a actuar como locos. Empezamos a gritar y a decirle que se fuera. Cosas normales que harías con un perro, pero se quedó sentado mirándonos. Lo más extraño era que sus ojos parecían tener casi un brillo verde. Me volví hacia Jeff y le pregunté si eso estaba bien o no. Quiero decir, no soy un experto en perros, pero me pareció extraño tener ojos verdes en un perro. Dijo que sabía que algunos perros podían tener los ojos azules, así que es bastante seguro de que probablemente podría haber tenido los ojos verdes también. Los ojos de este perro, sin embargo, me parecieron más brillantes. No sé. Y entonces Jeff tuvo la brillante idea de ahuyentarlo con la pelota de fútbol. Pero ahí fue cuando se desató el infierno. Apuntó la pelota al neumático delantero y la lanzó. Él solo quería ponerlo cerca del perro, pero no golpearlo. El perro enseñó los dientes y se abalanzó sobre nosotros. Salimos disparados. Sé que no se debe huir de un animal que te persigue, pero no lo pensamos. Simplemente lo hicimos. Y entonces se oía al perro gruñendo y chasqueándonos por detrás, ladrando, chasqueando los dientes y oyendo sus patas sobre el hormigón. Seguimos hasta que no pudimos correr más. Y entonces nos subimos a un árbol. El perro ya no estaba detrás de nosotros. Miramos a nuestro alrededor y no vimos nada. Y fue entonces cuando lo oímos aullar de nuevo, gruñendo alrededor del árbol en el que estábamos, pero no podíamos verlo. Estaba más oscuro que antes, pero deberíamos haber sido capaces de verlo. Pero no podíamos ver nada a nuestro alrededor moverse. Y entonces pareció volverse más fuerte, y podías oír las uñas del perro en el árbol arañando, pero aún así no podíamos verlo. Y entonces, sin más, se hizo el silencio. Silencio absoluto. No había sonidos de perros, ni pájaros, nada. Y entonces nos quedamos sentados en la rama del árbol, mirando a nuestro alrededor, intentando ver algo que se moviera a nuestro alrededor. ¿Cuánto tiempo estuvimos en el árbol? Realmente no lo recuerdo. Me pareció mucho tiempo. Tal vez 40 minutos, tal vez 1 hora. Supongo que sí. Podría haber sido mucho más corto, pero nos pareció una eternidad. Y entonces fue Jeff quien se armó de valor y saltó primero. Yo lo seguí, y al principio nos quedamos parados junto al árbol, mirando y esperando. Y eso es cuando salió, corriendo de la maleza hacia nosotros, y nos fuimos de nuevo. Le grité que nos dirigiéramos al aparcamiento. Mi pecho estaba a punto de estallar. Nunca había corrido tanto, y me dolía respirar, y me estaba cansando mucho, así que pulsé el botón para abrir el coche en mi llavero, y tiré para abrir la puerta del conductor tan rápido como pude. Hice lo mismo para cerrarla detrás de mí. Jeff hizo lo mismo, pero eso no detuvo al perro. El perro se abalanzó sobre el coche ladrando, gruñendo y babeando, saltando arriba y abajo. Sus uñas se clavaban en la pintura, y de repente desapareció. Como un parpadeo, pareció desaparecer. Me giré, miré a Jeff y él me miró a mí. Arranqué el coche y nos fuimos como un murciélago del infierno.
La gente me dice que probablemente era un perro callejero con rabia o algo así, y por eso era tan agresivo. Pero no lo sé. Había algo en ese perro y en esa noche, algo que no puedo explicar, algo que no estaba bien. Ahora tengo miedo de los perros. Hemos vuelto a ese parque varias veces, pero nunca ha vuelto a pasar nada parecido. Tal vez era un perro con rabia, no lo sé. Crecí en los suburbios de una gran ciudad de Kentucky. Mi casa estaba al otro lado de las vías. Yo era el más joven de 9 hijos, así que la casa estaba bastante llena cuando no estaba en la escuela. Pasaba la mayor parte del tiempo explorando el río que pasaba junto a mi casa. Me gustaba mucho ver hasta dónde podía llegar río arriba. Durante toda mi infancia, mis amigos y yo construíamos presas y jugábamos a los piratas. Poco a poco, mi tiempo se fue dedicando más a los deportes y las fiestas en casa que a las aventuras fluviales. En mi primer año conseguí un puesto como lanzador suplente en el equipo de béisbol JV. Todos los del equipo me parecían guays. Había unos 5 novatos más en el equipo. Pasamos mucho tiempo juntos y nos hicimos buenos amigos. Hasta el día de hoy guardo muchos buenos recuerdos de los entrenamientos, en los que pasábamos el rato en la parte trasera de una camioneta y hacíamos bromas hasta altas horas de la noche. Esta época de mi vida vive en mi mente completamente intacta. Recuerdo cada día, cada entrenamiento, todas mis clases casi con memoria fotográfica. Creo que recuerdo tanto de esta época porque ha tomado forma en mi conciencia como antes. Han cambiado muchas cosas. El antes se convirtió en el durante y el después. Todo después se convirtió en un borrón, y no sé por qué. Quizá lo vi en el momento equivocado de mi vida. Los de primer año pasábamos todos los días juntos, ya fuera practicando, yendo en bicicleta a los pozos de natación o comiendo comida rápida. Todos los días veía al menos a uno de ellos fuera de mi casa saludando a través de la ventana. Ese día en concreto era viernes y nos habíamos pasado el día practicando posibles dobles jugadas. Mi lanzamiento mejoraba constantemente. Terminamos la sesión de práctica y estábamos a punto de irnos a casa cuando alguien sugirió que acampáramos bajo las estrellas. Sugerí la pequeña zona de playa que hay río arriba, detrás de mi casa, y todos hicimos planes para irnos a casa y luego venir a mi casa. Al final, todo el mundo se acercó y nos pusimos en marcha con nuestros sacos de dormir y varios tentempiés. Todos juntos. Caminamos río arriba hasta llegar a un gran arenal debajo de un puente abandonado. Era un antiguo puente ferroviario, pero hacía medio siglo que no lo cruzaba ningún tren. Pero la playa era suave y arenosa, y yo había acampado allí muchas veces de niño. Después de una noche de juerga y de comer demasiados caramelos, nos metimos todos en sacos de dormir en una noche muy clara de verano. Los grillos cantaban y me sentí completamente satisfecho mientras cerraba los ojos. No sé cuánto tiempo pasó. Cuando me desperté, todo estaba negro y silencioso. Las estrellas estaban cubiertas por las nubes y por alguna razón no podía situarme en la playa. Miré a mi izquierda y a mi derecha y no pude ver a mis amigos. Me senté en el saco de dormir y miré a mi alrededor. Busqué mi linterna en la arena y tampoco la encontré. Había algo en la oscuridad que me llenaba de miedo. Me asusté solo de pensar que se me había olvidado. Estaba tan emocionada por llegar aquí que quizás ahora estaba pagando el precio de ser tonta. Me estaba pateando cuando al otro lado del río oí algo. Pisadas en los árboles, ramitas chasqueando, pies pesados moviéndose por la hierba y me quedé helado. El ruido de mi linterna se detuvo y todos mis pensamientos se centraron en lo que fuera que estaba al otro lado del río. Y entonces la cosa entró en el agua. Lo que fuera saltó claramente con ambos pies al río y entonces empezó a dar pasos hacia la playa, hacia nosotros.
Tenía la respiración entrecortada y no podía gritar ni agitarme ni hacer gestos para llamar a mis amigos. Era como esperar a lo que fuera que esa cosa fuera a hacer. Los pasos se dirigieron hacia la playa. Los oí arrastrar los pies por el agua y luego empezar a hacer hendiduras en la arena. Ahora tenía que estar a unos 10 pies de distancia. Me quedé inmóvil. No sentía la pierna izquierda. Y entonces me di cuenta de que mi faro estaba en mi saco de dormir. Estaba prácticamente sentado en él. Lentamente, en silencio, moví la pierna izquierda para que el faro se deslizara entre mis dedos. Y fuera lo que fuese lo que había en el río, no hizo más ruido. Respiré hondo y reuní todo el valor que tenía. Me incorporé, encendí el faro y miré en la oscuridad. Delante de mí había un hombre bípedo y peludo, un hombre alto y musculoso. Tenía unos brazos enormes y debía de medir más de 2 metros. Lentamente, el haz de mi luz se abrió camino hasta la cara, pero la cara era la cabeza de una cabra. Esta cosa respiraba pesadamente y me miraba directamente a los ojos, y entonces empezó a correr hacia nosotros. Empecé a gritar, y con todo mi pánico me desperté. Mis amigos se despertaron sobresaltados y miraron en la dirección que yo señalaba. Pero fuera lo que fuera, no estaba allí. Ni siquiera lo oí marcharse. Obviamente mis amigos no creían que yo hubiera visto nada y ahora parecía realmente estúpido. Pero no quería seguir ahí fuera y les dije, ¡vámonos! Así que todos caminamos de vuelta a mi casa en silencio y luego todos subieron a sus bicicletas y se fueron a casa. Me evitaron desde que dejé de practicar mis lanzamientos y ni siquiera me molesté en presentarme al equipo de béisbol la primavera siguiente. Fue difícil hablar con esos chicos porque solo podía pensar en eso que vi, una cosa que sé que vi.